Estaba viendo un vídeo antes de el tema de los títulos universitarios. Sobre todo en Estados Unidos y otros lados donde siempre ha sido como que hay que tener un título universitario, un máster, un doctorado, etcétera, ¿no? Pero en España también, en España también. Y la verdad es que yo creo que ya hemos pasado al último ciclo de caída de lo que tiene como valor un título universitario. Ya hace muchos años, porque yo ya la última vez que estaba estudiando ya era habitual ver gente que estaba haciendo un doble grado universitario, que es sacarte 2 carreras a la vez, lo cual hace muchos años no era una mala idea de por sí. O sea, si tú tenías 2 carreras o más, era como ¡guala!, ¿no? O sea, 2 carreras. Y si además eran carreras que compartían muchas asignaturas en común, en realidad, si tú estudiabas y te lo currabas, no era tanto tiempo, porque seguramente, si cada carrera son 4 años, seguramente había una que te la sacabas en 2 años, porque el resto de asignaturas eran en común entre las 2 carreras, ¿no? O sea que, como estrategia, no está mal. Y antes a lo mejor te daba cierto valor tener 2 carreras frente a alguien que tuviera una. Pero claro, ¿en qué devaluaba ya eso el hecho de que necesitabas 2 carreras para trabajar? Quiero decir, porque al final te sacas una carrera para encontrar un trabajo bueno, o eso es lo que te vendían la moto antiguamente, ¿no? Y ya sacarse una carrera cuesta normalmente. Pero entonces una ya no es suficiente, necesitas 2, luego que sean 3, luego 2 o 3 másters más. Solo les falta pedirte un doctorado, que aquí en España el doctorado suele ser más para ser profesor o estas cosas, no es que sea necesario, pero bueno. En fin, que el nivel de las carreras, lo que sirven para encontrar trabajo y tal, eso ha ido cayendo durante los últimos 25 o 30 años muchísimo en prácticamente todo el mundo, ¿no? Salvo que vengas de una prestigiosa universidad tipo Harvard y demás, que ya de por sí para ir ahí tienes que tener o pasta o ser un coco y tener contactos, y eso ayuda más casi que el título y la carrera. Pero no vengo a hablar solo de eso, es sino de la dificultad en general, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar, ya las carreras no eran tan difíciles como cuando estudió mi madre en su día. O sea, cuando estudió mi madre en su día, las carreras eran muy difíciles. Estoy hablando de una época en que te cateaban un examen, aunque estuviera todo bien, porque tuviera una falta o 2 de ortografía, ¿no? Estamos hablando de ese nivel, ¿no? Cuando yo estudié, evidentemente no es que pudieras hacer faltas de ortografía, pero no te penalizaban al nivel de que si, yo sé, tú estás haciendo un examen hablando sobre arquitectura de computadores y te dejas 2 acentos, no te van a catear el examen, ¿me entiendes? También supongo que depende del tipo de carrera que hagas. Si haces filología española, castellana, filología inglesa y tal, y haces faltas, entiendo que en filología es mucho más grave. En una ingeniería a lo mejor no tanto, pero bueno, estamos hablando de que el nivel era más, seguía siendo complicado, pero había bajado un poquito, había bajado ya un poquito. Los últimos años, que he tenido la oportunidad de estudiar hace muchos años y relativamente hace poco, me refiero antes del 2020, pero hace poco, el nivel ha caído muchísimo. Pero ya no hablo de corrección y demás, hablo del nivel. O sea, de que la mayoría de asignaturas, bueno, primero, que haya asignaturas en la universidad que te las puedas sacar sin hacer ningún examen, ya es un flipe. Pero estoy hablando de asignaturas que antes eran bastante difíciles y que a lo mejor ahora el 60-70% de la nota son trabajitos y prácticas. Siempre ha habido prácticas en muchas asignaturas y a lo mejor, depende, si la práctica era complicada, podían valer bastante parte de la nota. Pero igualmente tú luego tienes que hacer un examen y aprobar el examen. Que te da igual que en la práctica tuvieras un 10, que en el examen no podías sacar un 4. Si sacabas un 4, cateabas. ¿Vale? A lo mejor podías discutirlo si te acercabas al 5, pero no tenía tampoco mucho sentido sacar un 10 en una práctica y un 4 en un examen, ¿no? Entonces, era como 2 filtros. Ahora estamos hablando de asignaturas, y muchas en las que a lo mejor la nota mínima es un 3 o un 3,5 o algo así, también depende de la universidad y demás, y que si tú, claro, en la práctica sacas muy buena nota, entregas todos los trabajitos y tal, puedes aprobar las asignaturas sin mucho esfuerzo, y ya sabemos hoy en día cómo se hacen las prácticas y los trabajos o las ayudas que puedes llegar a tener. Pero claro, estoy hablando de cuando estaba Google, ¿no? Cuando pude buscar en YouTube, en Google y demás, había páginas donde había apuntes, historias, ¿no? Ahora estamos en la era de la inteligencia artificial ampliamente, como quería decirlo de otra manera y se me ha olvidado. Bueno, que todo el mundo puede acceder a la inteligencia artificial desde su móvil sin ningún tipo de problema. Entonces ya no estamos hablando de Google, Google ya ha muerto. Ahora tú vas a Google y lo primero que te sale es Gemini correspondiéndote a algo, ¿no? Entonces, en el día en que cualquier cosa te la puede hacer la IA, que tienes que hacer un montón de esfuerzo, bueno, yo no, pero la gente joven por lo que veo, ¿no?
para que la IA te haga el trabajo, pero luego pasarlo por varias IAs para que no parezca que lo ha hecho la IA y el profesor luego lo pasa por otra IA para ver si lo ha hecho la IA, pero tú como lo has pasado por unas IAs previamente para que parezca más humano y más tonto, no parece que esté hecho por IA y al final te has perdido un montón de horas que podrías haber hecho el trabajo tú mismo, pero hay gente que hace el trabajo de verdad ellos y les sale que lo ha hecho la IA, o sea, es alucinante, es alucinante. El descrédito hacia el alumno es brutal. Si las carreras ya no valían un cuerno, ahora si tú tienes una carrera que te la hayas sacado cuando ya existía el ChatGPT, van a pensar que no la has hecho tú. Entonces, si antes ya las carreras valían menos que antiguamente, si ya necesitabas tener 2 carreras para destacar frente al que tenía una carrera, ahora directamente, aunque tengas 1 o 2, van a pensar que se lo has hecho la mitad de la carrera o más con la IA, lo van a dar por hecho y tu carrera va a valer menos que la de cualquier persona que se la haya sacado del 2021 para atrás, digamos, ¿no? Entonces, es un flipe, es un flipe. No tiene ningún tipo de valor estudiar una carrera universitaria a día de hoy, salvo que tengas garantizado el trabajo en la empresa de tu padre o alguna cosa así, o enchufadito o tal, y necesiten la carrera para justificar que tienes un título. Pero si no, es absolutamente ridículo. Ya lo era hace tiempo, ¿vale? O sea, no es que las carreras universitarias hayan dejado de valer de golpe, es lo que he dicho, han ido bajando el nivel mucho. La capacidad de encontrar un trabajo con muchas carreras, y estoy hablando incluso de carreras, hablo de arquitectura, carreras tal, que antes era un arquitecto era la polla, y ahora hoy en día te vas al paro igual que con cualquier otra casi. No valen, no valen. Entonces, lo siento mucho por la gente que está estudiando una carrera hoy en día y, por ejemplo, gente que se ha metido en ingenierías informáticas y demás, que hasta hace poco era trabajo asegurado. Ya no te digo que en España, por ejemplo, pagaran bien, porque en España, pero era trabajo asegurado y si te ibas a otro país ganabas un buen sueldo y ahora resulta que en Estados Unidos hay un montón de ingenieros con amplia experiencia en el puto paro porque las empresas no paran de despedir, en otros países lo mismo y en España como siguen pagando una mierda pues aún nos salvamos un poco, pero vamos que tampoco es garantía ya de empleo. Porque además ahora, si no tienes experiencia, no te contratan. Eso ya pasaba hace tiempo, pero ahora es como súper exagerado. Y claro, dices tú, ¿cómo voy a tener experiencia si no me das una oportunidad de trabajar nunca? Pues o trabajando gratis, o haciendo becas, o haciendo mierdas. Pero claro, te tiras años y años para ganar experiencia, que además la experiencia, para quien no lo sepa, en el mundo de la informática no sirve de nada, porque tú puedes hacerte un experto en una tecnología durante 2 o 3 años, y cuando te pones a trabajar en otra empresa, resulta que esa tecnología está obsoleta, que es una palabra que se usa muchísimo, deprecated, obsoleta en informática. Todo queda obsoleto al puto año y medio. Tú estás aprendiendo a programar algo para una aplicación móvil, con tal, con esto, con este lenguaje, y resulta que para el año y medio ya han cambiado tanto el lenguaje que las mismas librerías que usabas ya no sirven, los parámetros son otros, se hace de otra manera, el framework ha cambiado, en fin, bueno, que suena chino a los que no sabéis de informática, pero da igual, que no. Entonces, sinceramente, hoy en día vale más ser un puto albañil, y con puto no sin ofender, quiero decir, ganan mucha más pasta que yo, vale más ser cualquier otra cosa práctica, que la IA de momento no lo pueda sustituir, y los robots son muy caros aún, de momento, que no estudiar una maldita carrera. Yo este vídeo hice algo parecido hace muchos años, ya no lo tengo en los canales, porque era otro canal de YouTube, en que decía que no valía la pena estudiar, que valía la pena estudiar un grado formativo, una FP o lo que sea, pero es que ahora, después de lo del ChatGPT, después de ver cómo está el mercado laboral, después de ver cómo despiden a toda la gente y después de ver todo, literalmente, chavales, estáis estudiando una carrera universitaria, acabarla, porque ya que la habéis estudiado y habéis empezado, acabarla, pero si estáis en el primer año, dejadla y os ponéis a otra cosa, y si tenéis que estudiar una carrera y estáis pensando en estudiar una carrera, salvo que tengáis mucha pasta y os vayan a enchufar los papis o algo así, no estudiéis una carrera. Estudiar una carrera hoy en día, en general, en todo el mundo, es perder el tiempo, es tirar el dinero, pero en España no sirve para absolutamente nada. Y estamos hablando de carreras de ingenierías, ¿eh? O sea, no estoy hablando ahora de que estoy estudiando filología inglesa y solo vale para ser profe o yo qué sé, o que estoy estudiando historia del arte que no vale para nada y nunca valió para nada, ¿no? No, hablo de carreras que antes valían para mucha cosa y ahora no valen para absolutamente nada. Salvo que queráis ser sanitarios, médicos, doctores y tal, y tengáis unas notazas y ahí sí que sí o sí, yo diría que no vale la pena estudiar absolutamente nada, y abogado y eso ya ni digamos, porque la IA te hace todo. O sea, es que no. Es que van a creer que no habéis estudiado nada, aunque lo hayáis hecho. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el esfuerzo? No va a valer tu carrera, no te van a creer, no va a servir de nada. A los que hemos sacado las carreras antes del 2020, y ya no digamos más antiguamente, aún tenemos un cierto valor porque saben que nos lo currábamos o nos lo teníamos que ayudar de gente, o ayudar de Google, o ayudar de páginas, pero tenías que currártelo, sí o sí, ¿no? Tenías que escribirlo tú. Ahora, en fin. Bueno, mucho ánimo, gente.